Bueno, la idea de hoy, más que todo, es que podamos hacer algunos ejercicios del capítulo 5 de Leyes de Newton. Vamos con este problema. Este problema es del libro de texto y dice, sobre una rampa, voy a hacerlo en grande, cualquier duda o así que tengan, preguntas, me pueden interrumpir. No hace falta que levanten la mano porque ahorita no puedo ver las manos. Nada más interrumpen cuando voy explicando. Dice, sobre una rampa lisa, muy lisa, vea que es tan lisa que al punto que dice sin fricción. Un automóvil de 100.130 kilogramos se mantiene en su lugar con un cable ligero, como se muestra en la figura. El cable forma un ángulo de 31 grados por arriba de la superficie de la rampa y la rampa misma se eleva a 25 grados por arriba de la horizontal. ¿Qué es lo que primero nos piden? Bueno, aquí nos piden casi que paso a paso. Primero dibujar los diagramas de cuerpo libre. El diagrama es del carro, entonces tenemos que tener una visión espacial de dónde están las fuerzas. Voy a hacer más o menos el señalamiento de las fuerzas en el dibujo. Sin embargo, el señalamiento de las fuerzas en el dibujo no es el diagrama de cuerpo libre. Vean que tenemos una tensión para acá, el carro tiene un cierto peso porque la gravedad, él tiene masa y la fuerza gravitatoria lo está jalando. Hay una normal que recordemos que la semana pasada les dije que la normal siempre es perpendicular a la superficie, entonces forma un ángulo de 90 con la línea horizontal. Y listo, esas son todas las fuerzas. ¿Por qué son todas? Porque no hay fricción. Si hubiera fricción, pues tendríamos que hacer otra ahí. Ahora, ¿cómo sabemos el diagrama? Bueno, podemos hacer el diagrama de cuerpo libre, que estos diagramas de cuerpo libre se les puede conocer como diagramas para planos inclinados. Yo recomiendo que el eje X sea el mismo eje donde el automóvil o el móvil o lo que estemos haciendo esté moviéndose. Entonces, este sería mi diagrama del eje X y aquí sería mi eje Y. En este plano cartesiano es donde vamos a ubicar las fuerzas. ¿Qué fuerzas tendríamos? Recordamos la normal, que ahí ya la tenemos más o menos señalada, el peso, y ojo acá, siempre que ponemos el peso en un diagrama de cuerpo libre, ese peso va a quedar con un cierto ángulo con respecto al eje Y. El ángulo que va con respecto a este eje Y, es el eje Y, sería el ángulo de inclinación de la pendiente. Entonces ponemos 25 grados. No se les olvide, el ángulo que va acá, pegando con el eje Y, es el ángulo de inclinación. Ese es el que vamos nosotros a meter acá. No se les olvide eso, ¿verdad? ¿Qué otras fuerzas tenemos? La tensión del cable. Vemos que el cable está con 31 grados sobre la horizontal y como la horizontal es en mi eje X, queda muy fácil poder ubicar ese ángulo. Y listo. Ese es nuestro diagrama de cuerpo libre. Ahí están actuando todas las fuerzas que hay en este problema. Ahora, nos vamos al inciso B. Este sería el inciso A. En el B dice, obtenga la tensión del cable. ¿Qué les decía? Cuando nos preguntan cosas y no sabemos cómo resolverlas, lo que podemos hacer es, pues primero, bueno, lo primero que vamos a hacer es, mi chance aquí, lo primero que vamos a hacer es las sumatorias de fuerzas. Con base a las sumatorias de fuerzas, yo voy a obtener unas ecuaciones y de esas ecuaciones uno obtiene lo que le preguntan. Entonces, vamos con el inciso B haciendo la sumatoria de fuerzas. Cuando hacemos sumatorias de fuerzas, pues tenemos que ver cuántos ejes estamos trabajando. ¿Qué ejes estamos trabajando? X y Y. Solo hay dos sumatorias de fuerzas, una en X y una en Y. Vamos a iniciar, no sé, alguno que me diga con cuál quiere iniciar, con la sumatoria de fuerzas en el eje X, con la sumatoria de fuerzas en el eje Y. No sé, ahí que me digan. Creo que aquí se me eh, marcó todo, no sé por qué. A ver qué pasó. Ajá, no sé. ¿Cuál quieren iniciar? ¿En X o en Y? Con X. Con X, ok. Vamos con X. Mucha gente, y bueno, mi persona también lo hace,
inicia con la de X porque así uno ya más o menos analiza qué tipo de movimiento es el que está actuando. Entonces, eso simplifica un poco el problema. El problema, para empezar la sumatoria en el eje X, voy a ponerla acá. Vamos a ver por aquí, por aquí. Ok, vamos a ver sumatoria de fuerzas en X. Hay que ver si la igualamos a cero a masa por aceleración. Como es una rampa sin fricción, el automóvil tanto está en reposo, entonces el automóvil, como está en reposo, va a ser igual a cero, ¿verdad? Ok, ya igual a cero, ahora sí ponemos las fuerzas que hay en el eje X. Vemos el eje X, nuestro eje X es todo este, ¿verdad? Que está acá. Lo único que tiene sombra proyectando en ese X es una componente de esta tensión, ¿verdad? La TX, y una componente del peso que está del otro lado, una WX. Eso es lo único que tenemos proyectando en el eje X. La normal no, porque esa está en el eje Y. Entonces, mi sumatoria va a ser la tensión positiva en el eje X, que es la componente en X, menos la componente en X del peso, igual a cero. Ahora lo que nos queda es ver cómo son esas componentes. Eso lo podemos hacer con eh, lo aprendido del capítulo 1. Vean que la componente en X de la tensión es adyacente al ángulo. Entonces se hace con coseno, ¿verdad? O se hace con coseno, quedaría tensión coseno de 31 grados. Y el peso, vean que la componente del peso, que es esta de acá, está al frente del ángulo, o sea, opuesta. Se hace con seno, W seno de 25. Todo eso igual a cero. Entonces, con solo la sumatoria de fuerzas en X, ya tenemos una ecuación que nos va a servir para encontrar nuestra tensión, ¿verdad? Acá, a ver, ¿quién me dice? ¿Cómo de esta ecuación puedo encontrar la tensión? Sería despejando. Correcto, despejando. Despejando solamente porque ya tengo W y ya tengo todo lo demás. Vean que aquí del despeje, si quiero lo hacemos de una vez. Tensión, cos de 31 grados. Todo esto está negativo, lo mando al otro lado positivo. Recuerden que W, no sé si me lo da el problema, pero pongámosle W, sen de 25. Entonces nuestra tensión va a ser W seno de 25 entre coseno de 31 grados. Y vamos a ver cuánto es el peso, si el problema lo dice. No sé si el problema más bien lo que indica es otra cosa. Vamos a ver, no indica el peso, pero indica que la masa del automóvil es de 1130. Y nosotros sabemos de una ecuación muy importante que el peso es m por g. Entonces nada más sustituimos eso. Ponemos el m por g, seno de 25 grados, sobre cos de 31 grados. Ahora sustituimos, la masa es de, ¿cuánto fue que les dije? Ya se me fue el valor, 1130. 1130 kilogramos, la gravedad es 9,8 y seno de 25. Y sobre cos de 31. Y listo, metamos esto en la calculadora y veamos a ver cuánto nos da la tensión.
mí me da un valor bastante alto, que es de 5.459,93 newtons. Y el inciso C, lo que me preguntan es por cuál es la fuerza que la superficie de la rampa le hace al auto. En esta superficie aquí las llantas lo que hay son normales. O sea, todo eso se transmite en un punto como la normal. Esa es, esa es prácticamente lo que me están preguntando, la normal. Como la normal está en Y, pues la determinamos en el eje Y. Y como es en el eje Y, pues que vamos a hacer una sumatoria de fuerzas en el eje Y. Vamos a ver, sumatoria de fuerzas en el eje Y. Esa sí es igual a 0. Bueno, también porque en el eje Y no hay movimiento tampoco. Y las fuerzas que hay son una normal, positiva. También hay una componente de la tensión en el eje Y positiva. Vamos a verla para ver cómo es esa componente. Vean que esa componente está al frente del ángulo, o sea, opuesta. Y si está opuesta, la hacemos con seno. Entonces es tensión sen de 31. Vamos a ponerla allá abajo. Tensión sen de 31. Y tenemos del otro lado, había una componente del peso en el eje Y. Vamos a ver cómo se hace. Y negativa porque están abajo, el eje Y negativo. Aquí el Y es positivo, el eje Y negativo. Todos estos son valores negativos. Es W cos de 25, porque ven que esa componente está adyacente al ángulo. Entonces es W cos de 25. Vamos a ponerla allá abajo, menos W cos de 25. Y como ya tenemos la tensión, nada más despejamos la normal. Mandamos la W cos de 25 a sumar, que ya sabemos que eso es M por G, cos de 25. Y el tensión y sen de 31 lo mandamos a restar. Y listo. Ahora lo que hacemos es sustituir los datos. ¿Cuánto era esa masa? Que también la tengo aquí arriba. Es de 1130 kilogramos. La gravedad es de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Todo esto coseno de 25 grados menos la tensión, que son 5.459,93 por seno de 31 grados. Y vamos a ver entonces con esto cuánto nos da la normal. Lo que hacemos es meter los datos en la calculadora, 1130, 9,8 por coseno de 25 menos 5.459,93 por seno de 31, y eso da 7.224. 7.224 newtons, un aproximado por ahí. Este es el valor de la normal. Entonces tenemos como resultado una normal 7.224 newtons. Y vieron, el problema fue hacer un diagrama de cuerpo libre, hacer una sumatoria de fuerzas en X, y de la ecuación que tuvimos de la sumatoria de fuerzas en X, pudimos despejar la primera variable que me preguntaban, y de la sumatoria de fuerzas en Y pudimos despejar la segunda variable que me preguntaban. Como todo problema, hay que hacer un diagrama para cada uno de esos sistemas. Para cada uno de esos sistemas. Entonces, vamos con A. El diagrama es sencillo porque está en una superficie horizontal. Entonces, ¿cómo quedarían las fuerzas? Quedaría la normal de A hacia arriba, el peso de A hacia abajo y una tensión para acá. Nada más revisemos si hay tanto A como B pesan 25 cada uno. El coeficiente de fricción cinética entre cada bloque y la superficie es de 0,35. El bloque C desciende sobre velocidad constante, o sea, si hay fricción, sería hacia acá. Bueno, primero el diagrama de cuerpo libre para que muestre las fuerzas que actúan en A, y uno para B. Veamos el de C también. Eso sería el diagrama para A. Correcto. Ahora, vean algo importante. Las tensiones no son todas super iguales, porque
las que son iguales son las que están en las mismas poleas. Esta con esta son iguales. Y luego, esta cuerda que une B con C, pues tiene otra tensión aparte. Entonces, pongámosle a esta TAB. Esta, perdón, a esta. Las que unen los bloques A y B. Entonces vamos a ponerle TAB. Claro, eso es porque estas poleas no tienen fricción. Si tuvieran fricción, los cables se atilintan diferente y ya no podemos pensar así. Sin embargo, eso no va a pasar porque en este capítulo vamos a considerar que las tensiones son iguales. Bueno, para el otro ya no es horizontal. Hay que hacerlo para B. Hay que hacerlo inclinado. Entonces, si lo hacemos inclinado, vamos a tener, pues la normal sigue siendo en el eje Y porque es perpendicular a la superficie. La superficie dibujé que era mi eje X. Entonces va a ser la normal de B. El peso sí va a ir hacia abajo con un cierto ángulo de 36,9 grados. Vamos a tener una tensión para acá que la vamos a llamar BC porque es la que une a B con C. Y acá hacia este otro lado voy a tener otra tensión que es la tensión AB. Y como me están diciendo que tanto A como B pesan 25 y el coeficiente de fricción cinética entre cada bloque y la superficie es de 0,35, entonces ambos tienen fricción y la fricción iría hacia acá. ¿Verdad? Porque el sistema está diseñado que se mueva hacia allá. Y ese sería el diagrama para A y B. Para C, pues es sencillo, es solo un diagrama en el eje Y, donde tengo la tensión BC y el peso de C. Ok. Ese es el inciso A. En el inciso B me pregunten que calcule la tensión en la cuerda que une los bloques A y B. En este momento, eso sí, es importante. En este momento, que están todos los bloques sostenidos, él está en reposo. Porque habla de que, vea que dice, el bloque, no, perdón, dice, el bloque se desciende con velocidad constante. Bueno, pero desciende con velocidad constante. Para encontrar la tensión hay que considerar que el bloque B desciende con velocidad constante. ¿Qué quiere decir? Que cuando aplique las sumatorias de fuerzas van a ser igual a ¿cuánto? Alguien que me diga. ¿Cuánto? Si está a velocidad constante, ¿cómo tiene que ser las sumatorias de fuerzas? Ve que eso es importante en este problema, es la clave. Alguno que me quiera ahí contar. ¿Alguno? Profe, no sé, ¿qué es igual a cero? Correcto, eso es. Si se mueve en reposo de velocidad constante, es igual a cero. Si no, si ya tiene aceleración, pues es igual a m por a. Eso me simplifica porque ahora vamos a hacer el siguiente paso, que son las sumatorias. Sumatorias. Entonces empezamos con A, las sumatorias de fuerza de A. Sumatoria de fuerzas en X es igual a ¿qué? A tensión de AB menos la fricción igual a cero. Esa sería la primera ecuación que puedo obtener. Vamos con B. Bueno, perdón, vamos con B. Vamos con la sumatoria de fuerza en Y de A de una vez para ir practicando. Sería normal de A menos peso de A, que podemos ponerlo como peso de A porque por ahí lo dan.
igual a 0, porque no se está moviendo en Y. Eso para A. Esa es mi ecuación 2. Hagamos ahora las de B. Sumatorias de fuerzas en X. Eso es como para practicar, para que vean cómo se hacen las sumatorias. Después veremos cómo encontramos esa tensión que nos piden. Sumatoria de fuerzas en X. Vea que tenemos tensión BC positiva. Tenemos la componente del peso negativa de esta, del componente de peso en X, que sería peso de B, seno de 36,9 grados, menos la tensión de AB, menos fricción. Todo eso igual a 0. Esa va a ser mi ecuación 3. Y luego mi sumatoria de fuerzas en Y me va a sacar otra ecuación. Vamos a ver. Normal en B menos componente del peso en Y igual a 0. ¿Lo van viendo? Y listo. Eso es lo que voy a sacar de ahí. Esas dos ecuaciones. Claro, puedo también sacar otra ecuación de acá, del bloque C. Una sumatoria de fuerzas solo en Y se puede hacer ahí. Que va a ser tensión B igual a, bueno, tensión BC. Ah, mire, eso es importante porque la tensión BC, mira qué bonito, es igual a qué. Bueno, si hacemos la sumatoria completa, tensión BC menos el peso de C es igual a 0. Por lo tanto, la tensión BC es igual al peso en C. Entonces ya con eso hasta tengo un dato que antes no tenía. No, porque tampoco sé cuánto pesa el bloque C. Entonces cuando encuentre la tensión BC ya voy a saber cuánto pesa el bloque C, que es un inciso más adelante. Estamos. Ok. Ya tengo todas las sumatorias. Esto para efectos de un examen, si ustedes ya tienen todas las sumatorias, ya están avanzando bastante. Entonces ya sería un avance grande. Para ver cómo quito esta cosa. No sé por qué se me ponen así. Ok. No, que todo se va a mover si lo hago así. Mm, Bueno, sigamos. Entonces, de estas ecuaciones, ok, ya encontré con qué botón lo quito. Se le da control A y ya. Vamos a ver, control A. Sí, listo. Ok. De estas ecuaciones me están preguntando, entre los problemas, es primero la tensión esta. Entonces vean que es muy fácil. De esta ecuación yo puedo decir que la tensión AB es igual a la fricción. ¿Cierto? Estamos claros con eso. Pero ¿cómo encuentro la fricción? ¿Cómo la encuentro? Mira, si usan esta aplicación y quieren que solo subraye lo que quieren, le dan control y señalan. Eso es. Listo, ahora sí. La fricción, habíamos definido que la fricción es el coeficiente de fricción por la normal. Entonces, de acá, como estamos hablando del bloque A, esta tensión AB me está diciendo que es igual a la fricción. Y la fricción entonces sería igual al coeficiente para ese bloque A, por la normal de A. Pero no tengo la normal de A. ¿De dónde encuentro la normal de A? Véanla acá, de la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, de la ecuación 2, sabemos que la normal en A es igual al peso en A. Y el peso en A, el problema me dice que son 25 newtons. Por lo tanto, la tensión AB va a ser igual a
el coeficiente, que cuánto decía el problema que era para los dos bloques, cada uno tiene el mismo coeficiente. 0,35. 0,35 y la normal 25 newtons. Eso me da 8,75. Y ya tengo ese valor. Ya tengo la tensión AB. Estamos. Me avisan si se entendió cómo encontramos esa tensión AB. Por favor. Me avisan. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Ok. Entonces, pues hagamos ahora el otro inciso, a ver qué nos preguntan. Preguntan cuánto pesa el bloque C. Ok. Para saber cuánto pesa el bloque C, ya habíamos visto que es con, o sea, basta con encontrar la tensión BC. Entonces vámonos a las sumatorias de B, porque ahí es donde está esa, esa, esa variable TBC. Y no, lo que hacemos es despejar esa TBC. Despejémosla, a ver. TBC es igual ¿a qué? A fricción, que bueno, cambiemos de una vez qué es la fricción. Ya sabemos qué es la fricción. Es el coeficiente de B en este caso, pero por la normal de B. No es la misma fricción de antes, porque ahora es la normal de B, bueno, la de B, más la tensión AB, que ya la tengo, porque la encontré con el sumatoria de fuerzas del bloque A, más el peso de B, seno de 36,9 grados. Entonces, la tensión BC va a ser coeficiente 0,35, la normal de B, vea que los dos bloques tienen el mismo peso. Entonces, vámonos a la sumatoria de fuerzas. Ah, no, aquí es diferente, la normal en B. Ojo, ahí es el error. Mucha gente piensa que todas las normales son iguales al peso, como pasó en la parte del bloque A. Que ves que vimos normal A es igual al peso A, es 25. Pero aquí, como es un diagrama de cuerpo inclinado, entonces es diferente. La normal va a la K de la sumatoria en Y. Si despejamos la normal B, es igual a WB 2 de 36,9 grados. Entonces, más bien acá lo que hacemos es poner el 0,35 por WB. ¿Cuánto era el WB? 15 newtons. Perdón, 25. Todos tienen, el problema dice que todos pesan 25. 25 newtons cos de 36,9 grados. Esta sería la fricción más la tensión AB, que la encontramos era de 8,75 newtons, más el peso B, que es 25 newtons, por el seno de 36,9 grados. Vamos a ver cuánto nos da la tensión BC. Bueno, a mí me está dando 30,76. 30,76 newtons. Eso. Eso me da la tensión BC. Por lo tanto, el peso C es de 30,76 newtons. ¿Me avisan si se entendió? Sí, profe, sí se entendió. Ok, entonces esto
son problemas donde vean que hay varios diagramas de cuerpo libre. Entonces sería bueno que practiquen problemas así también para ir preparados para la evaluación escrita. El cuarto problema se los iba a dejar de tarea y se los voy a subir. Voy a ver cuánto duro editando este video. Se lo subo hoy o se lo subo mañana temprano. Lo más posible sería mañana temprano. Les subo la solución de este que les quiero dejar de tarea, ¿no? Este. Entonces, para que voy a poner aquí tarea. Ah, bueno, no escribe. Ok, voy a ponerle aquí tarea para que les quede ahí en el PDF. Y mañana les comparto la solución para que por lo menos intenten hacer algunos ustedes solos y practiquen. Vean que es un problema muy similar. Tenemos un bloque A y un bloque B. Dice que están conectados mediante un cordón horizontal. El coeficiente de fricción cinética entre el bloque A y la superficie es de tanto. Los dos bloques se sueltan del reposo. O sea, hay aceleración. Primero, la rapidez de cada bloque después de moverse 3 centímetros. La tensión, esto, la rapidez, si quieren lo hacen, si no, no. Lo que me interesa es que calculen la tensión en el cordón y hagan los diagramas, ¿verdad? Eso es lo que me interesa. Y encontrar la aceleración. Eso es, la aceleración. O sea, lo que me interesa que encuentren es la aceleración, la tensión y los diagramas. Entonces háganle los diagramas a cada uno de estos, A y B. Encuentren la aceleración y luego la tensión. Y ya saben cómo se hace. Hacen los diagramas. Hacen las sumatorias en X y en Y para A, aparte en X y en Y para B. De esas sumatorias salen unas ecuaciones. De esas ecuaciones traten de despejar la aceleración.